Ya podemos... Muy bien con todos, chicas y chicos. Muy buenos días, estimados estudiantes del ciclo semestral San Marcos de la Academia Virtual APU. Con ustedes, siempre su servidor, el profesor Carlos Giraldo, en este curso de Geografía. Y vamos a trabajar un tema, voy a hacer una modificación, un tema muy importante, porque más de una oportunidad ha venido en los exámenes de admisión de San Marcos, y porque este capítulo está muy relacionado también con la parte biológica, con la parte ecológica, con la parte también del tema del impacto que tiene el calentamiento global sobre los distintos ecosistemas en el Perú. Hoy día vamos a hablar de las unidades de conservación. Así es, eso nos toca hablar el día de hoy. Y comencemos primero hablando de las unidades de conservación. Son espacios continentales submarinos en el Perú, en donde el Estado peruano, en donde el Estado peruano eh, reconoce su importancia por los recursos naturales que en sus lugares hay, recursos naturales tanto para interés económico, ecológico, científico, etcétera. Y aquí los recursos naturales, por esa razón, tienen ese carácter, esa relevancia. Sin embargo, para hablar de las unidades de conservación, vamos que primero hablar de qué son o qué es un recurso natural. A ver, y me voy a preguntar por acá, por el chat. Busquen por favor por el googleen y búscame qué es o qué son los recursos naturales, su concepto, su definición. Y comparte por el chat ese concepto o esa definición que hayas encontrado de recursos naturales. Vamos a ver, Carlita, Camila, para Andreita, Joel, para Fiorelita, para Leonela, para Kiara, para Gabriel, para Lisette, para Manuel, para Piero, vamos, busquemos, para Jocelyn. Recursos naturales. Aquí dice por internet. ¿Qué conceptos encuentras? Son elementos de la naturaleza que ayudan o contribuyen al bienestar y desarrollo de los seres vivos en diferentes cosas. Ya, no, vale, vale. Va uno. ¿Qué más? Quiero uno más para poder compartir la definición que tengo para la clase de hoy. Vamos a ver. Aquí más animo. Buscando. Uy, la gente aún no despierta. Vamos, vamos. Están cocinando algunos, creo. ¿Mm? Estoy en la tienda, en la calle. Los recursos naturales, amigas, amigos, son todos aquellos recursos materiales que nos proporciona obviamente la naturaleza, que no han sido alterados, que no han sido manipulados por el hombre. Eso es muy importante. Estos recursos que tiene la naturaleza, es importante aclarar que no ha sido alterado ni manipulado por el ser humano. No, el hombre no ha intervenido. ¿Muy bien? Pero, obviamente, son importantes por el hombre, porque se aprovechan, porque tienen varias utilidades. ¿Muy bien? Científicas, alimenticias, industriales, etcétera. ¿Bien? Entonces, ese es un concepto de lo más, digamos, más recogiendo de todos los conceptos que puedes encontrar en los textos, libros, internet, es un poco más integrado, ¿no? Recursos, materiales que nos proporciona la naturaleza, que no han sido alterados, manipulados por el hombre, pero que son importantes o son aprovechados por las mismas. ¿Muy bien?
Ahora, estos recursos naturales tienen varias clasificaciones. Aquí voy a mostrarles dos clasificaciones, muy bien. Una de ellas manejamos en varias academias y la otra maneja la empresa Marco. ¿Bien? La primera, los renovables. Bien, son aquellos que después de cumplir todo un proceso, un ciclo, ¿no? Eh, y también, pues, y que después con cierto tiempo se puede regenerar, ¿no? Tenemos aquí los aparentes, que son aquellos que son capaces de formarse, reciclándose o autodepurándose, pero no se reproducen. O sea, aquí tenemos que no son recursos como los seres vivos, no lo son. Aquí tenemos, por ejemplo, el agua. El agua es uno de ellos. El agua se forma pues, de la evaporación de las aguas de los océanos, se forma en vapor, que es estado gaseoso, después se forman las nubes, después se condensa en forma de precipitaciones, líquido, o también se puede congelar y después se derrite, y de forma líquida vuelve a los océanos y se vuelve a reiniciar el ciclo. Es un proceso cíclico. ¿Bien? El agua, el viento por los cambios de presiones, etcétera. Muy bien. Y algunos de ellos son denominados inagotables porque siempre va a existir, como ven aquí en la pantalla. Ahora tú te preguntarás ahí, profe, pero yo he escuchado y te sé que el agua va a desaparecer. A ver, el agua dulce es muy probable que pueda desaparecer dentro de unas décadas, pero el agua dulce solamente representa casi el 2% a nivel mundial, pero el resto de agua en el planeta, esa agua es salada y esa agua va a mantenerse ahí por mucho, mucho tiempo, ¿sí? Inagotable. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos los verdaderos que son, sí son capaces de reproducirse. Y aquí ya hablamos de organismos, como la flora y la fauna, que está dentro de los grupos de las renovables. De los no renovables, aquellos que una vez que son extraídos y explotados ya no se vuelven a regenerar. Ya no. Ahí tenemos, por ejemplo, el petróleo, el gas, los minerales, el tiempo incluido, que una vez que son aprovechados, se agotan, se acaban, tiene un límite, una capacidad máxima. Y los semirrenovables, aquellos que después de un cierto tiempo se pueden recuperar, por ejemplo, los suelos, que si bien el suelo es un material inorgánico, hay en el suelo una mezcla de elementos químicos con también microorganismos, ¿no? Y estos elementos se pueden recuperarse lentamente después de un tiempo. Esto es muy practicado, por ejemplo, por los agricultores. Los agricultores que cultivan por muchos años, un tiempo, una hectárea de cultivo, dejan reposar la tierra, porque también la tierra se desgasta y ya no produce como antes. De la misma manera, los agricultores dejan estas hectáreas de cultivo, algunas, a descansar por un tiempo, por un par de años, para que la tierra mueva lentamente el suelo, recupera sus propiedades y pueda ser otra vez cultivable. Eso se llama semi-renovable. Por su reposición o renovación. Es otra clasificación también, que se complementa con la anterior. Los no renovables, lo que no se regeneran, tenemos aquí los metálicos, el oro, la plata, el cobre, los no metálicos, como la arcilla, la arena, ¿no? Las rocas, los energéticos fósiles, como en el caso del petróleo, el gas, el carbón, y los energéticos minerales, sí, energéticos minerales como los elementos radioactivos, el uranio, el plutonio, etcétera. Y los renovables, que hablamos ya de organismos o de recursos que se pueden regenerar, tenemos los fijos, que es el agua, el viento, que no son seres vivos, pues se pueden regenerar, no se reproducen, se regeneran, los semirrenovables, los suelos nuevamente, y los variables, que vienen a ser, ahí sí, los organismos que se reproducen. Así que tenemos ahí dos clasificaciones
dos criterios de cómo se identifican los tipos de recursos. Este criterio y el anterior. Así que chicos, ¿alguna pregunta? Quedó claro que este material van a tener que ustedes repasar y conocer sus características complementarias. Muy bien. La pregunta que hay de Madura. ¿Por qué dice que el Perú es un país que tiene una gran biodiversidad? ¿Por qué el Perú es biodiverso? ¿Por qué razón? Porque nuestro país, pues primero, tiene una gran cantidad de vida y genéticamente muy variada debido a que nuestro país tiene primero 32 de los, no, 28 de los 32 climas que hay en el planeta. Así es, 28 climas de los 32 que hay en el planeta. Tanto en la zona andina, la costa, como en la selva. ¿Bien? Aquí en este mapa climático observamos pues, justamente que cada color es un tipo de clima. Ahora, tú dirás, ¿qué tiene que ver con la biodiversidad? Pues bastante, porque por cada tipo de clima hay un determinado ecosistema. ¿Muy bien? Y por si no fuera poco, además tiene 84 de las 104 zonas de vida que tiene la Tierra. O sea, 84 ecosistemas de los 104 que hay en el mundo. ¡Wow! Increíble. Y nuestro país tiene una gran variedad de ecosistemas y especies y también variabilidad genética. Variabilidad genética, sí. Una cosa es la variedad de ecosistemas y una cosa es la variabilidad genética. Le voy a poner unos casos, unos ejemplos. Aquí está. Que tiene los siguientes tipos. Primero está el ecosistema, donde habitan las especies, como primer nivel. En el segundo nivel están las especies, ¿muy bien? Y después está la diversidad genética. Eso es interesante, porque hay ecosistemas. Primero, el Perú podemos clasificarlo en distintos ecosistemas, ya sea por las 8 regiones naturales, ya sea por las 11 ecorregiones, o la típica, ¿no? La costa, los Andes y la selva, ¿muy bien? Ahí están los ecosistemas, estos espacios donde conviven los seres vivos, ¿muy bien? Pero en cada ecosistema hay especies. Por ejemplo, la papa, ¿muy bien? En cada ecosistema hay una forma de vida. Ahora, sobre el caso de la papa, pregunto, ¿en el Perú existen una o muchas variedades de papa? A ver, por el chat, muchas, son más de cuántas, más de 2000 variedades de papa. O sea, genéticamente hay una especie que es la papa, pero genéticamente son diversas. ¿Y por qué son diversas? Porque cada papa genéticamente se ha desarrollado en un tipo de suelo, en un tipo de microclima, en un tipo propio de ambiente, y por eso una gran diversidad genética de esta especie de la papa. Por, ej- por ejemplo, menciónenme algunas de ustedes que conozcan por el mercado, algunas de esas papas, y que, o que están viendo aquí en la pantalla. A ver, escriban, por favor. De la papa guairo, ya, ¿qué más? Tenemos la papa canchán, muy bien, ¿qué más? La yungay, la papa María, ¿qué más? La rosada, etcétera, de la que conoce y eso, que hay muchas más. Cada uno tiene un color, un tamaño, un aspecto, hasta un sabor diferente. Así es. De ahí viene, ¿no? De los tres niveles que tiene esta variabilidad, ¿no? Primero, la cantidad de ecosistemas donde viven seres vivos. Después, justamente, en cada ecosistema hay especies y cada especie también tiene su variedad genética. Uno, solamente te da las papas, pero es mucho más amplio que eso. Por ejemplo, el Perú tiene
especies de flores. Sí, y de las 25.000 especies de flores que tiene el Perú, 30% son endémicas. ¿Qué quiere decir endémicas? Que son propias del Perú y que no se encuentran en otras partes del mundo. Primero, en diversidad de peces. Sí, somos en primer lugar en el mundo en cantidad de peces. 2.000 especies aproximadamente que tenemos catalogados, tanto en la costa, en los ríos andinos, como en la selva. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese pececito que aquí estoy señalando ahora? El número uno. ¿Ya lo conoce? Es un pez comestible que está en la selva baja. Muy bien, es el paiche. Muy bien. El siguiente, aquí, el número dos, tiene bigotes, un pez bien extraño. ¿No? Este pez es muy consumido también en la selva. Lo consumen en ceviche y en chicharrón también. Y es muy exquisito. Aún no lo he probado. Pero las personas que han probado la carne de este pez dicen que han quedado sorprendidos y maravillados de su sabor. Este es la famosa doncella. ¿Quién ha escuchado el nombre de la doncella? De un pez de la selva que se come. ¿Ah? La doncella. Esta especie marina, muy importante en la pesca industrial. Es muy nutritiva. ¿Cuál será? La número 3. Perfecto, el ancho beta. Más. Esta especie también, una especie marina también, me recuerda a algunas personas, porque se le puede dar, será chapa, ¿no? Con su nombre. No, este no es bonito, no. Comienza con L. A ver, ¿quién lo sacó? Claro, esta es la lorna. La lorna. Otra especie aquí tenemos, es el ishpi, que vive en muchos ríos y lagunas saltoninas, y ese es el carachi. También, ese es un pez que se encuentra mucho en el lago Titicaca. Ahora tú te preguntarás, profe, no he puesto la trucha. Ay, primero, quiero aclarar que la trucha no es una especie endémica del Perú. O sea, la trucha no es peruana. La trucha es importada. Fue traída de Canadá. Fue traída de Canadá, de las lagunas gélidas, frías, que se encuentran en Canadá, y se le introdujo en la laguna de los Andes, que también son aguas muy frías, son aguas heladas y que se han adaptado muy bien. Así que la trucha ha sido introducida a los ríos y lagunas del Perú para la comercialización de su carne. ¿Bien? El problema es que al principio, cuando introdujeron a las truchas a estos ecosistemas peruanos, eh, la trucha es una especie carnívora. Sí, es carnívora. Es decir, que se empezó a comer otras especies, otros peces endémicos. Y ha generado, por ejemplo, en el lago Titicaca, una, un terrible impacto ambiental, porque la trucha prácticamente ha barrido con muchas, ha extinguido varias especies de peces. Tiene que ser, bueno, en lo posible ser recapturada para que continúe depredando y comiéndose las especies nativas de las lagunas y lagos del Perú. Por eso que se ven en criaderos mayormente. Somos el primer lugar a nivel mundial de la diversidad de mariposas. Mariposas, ¿qué tenemos que de mariposas? Pregunta,
¿Ves con frecuencia mariposas en Lima? Pregunto. ¿Ves con frecuencia mariposas en Lima, sí o no? No se ve con frecuencia. ¿Por qué razón? Porque cada vez en la ciudad capital hay menos áreas verdes, así es. Hay menos áreas verdes y esto pues no favorece, pues permite que podemos observar más mariposas al interior de la ciudad. Es decir, recuerdo que había una mayor cantidad. Somos el segundo a nivel mundial de diversidad de aves. Así es, de diversidad a nivel mundial, segundo. Ahí tenemos el tucán, el gallito de las rocas, el ave nacional, el pájaro carpintero, los guacamayos, el suri, beñandú, entre otros. La tercera a nivel mundial es diversidad de anfibios, más de 332 especies de ranas, de sapos, patáceos, culpa que viene la bulla del señor del camión de la basura. Y aquí tenemos muchas ranas de muchos colores brillantes. Estas ranas son de la selva y tienen como particularidad estas ranas que el color que estas tienen no es por las puras. El color que estas tienen es básicamente porque me está advirtiendo de que son venenosas. Son venenosas. Y por esa misma razón, las especies de otros animales no se lo comen. ¿Sabe que si se lo comen, significa que van a morir? Por eso que los colores brillantes. ¿Bien? Continuamos. También somos el quinto a nivel mundial de la diversidad de reptiles. ¿Sí? 365 especies de reptiles que tiene el Perú. Distintos tipos de tortugas. Por ejemplo, aquí tenemos la matamata al lado derecho. Es que también otras tortugas. Tortugas vemos en la zona amazónica y también en la costa, ¿sí? En el mar tropical. También una gran cantidad de tipos de lagartijas, camaleones, de serpientes. En el Perú hay cocodrilos, sí, hay cocodrilos solamente en Tumbes, en el río Tumbes, que está siendo protegido por el Estado peruano. Y caimanes, que son sus primos hermanos, en la Amazonía peruana, que también en los espacios que son como las áreas naturales protegidas, ahí son protegidos. Y justamente la diversidad genética en el Perú es mayor, pues 36 especies de maíz, pues hay varios tipos de maíz, no solamente son el choclo, el maíz morado que conoces tú, ¿no? Hay una gran variedad de maíces, una gran variedad también de plantas medicinales, de plantas alimenticias, al lado de hecho debe ser plantas alimenticias, debe ser 777 plantas alimenticias, muy bien, y más de 650 especies de fruta, wow, una cantidad de fruta muy variada en el país. A ver, muchachos, a un tipo de fruta que sea nativa en el Perú, que es muy deliciosa. A ver, la lucma, la chirimoya, el tumbo, etcétera. Y vamos a ver un pequeño video justamente que nos habla de esta diversidad. Vamos a poner una pausa, Miriam, por favor. Miriam. Y estos son uno de los problemas que afecta pues la diversidad y los recursos naturales en el Perú, pues. Estamos agrupados en los problemas menores como la erosión genética, que básicamente lo que es el lento pero sostenido proceso de desaparición de especies, de formas de vida, ¿no? Lo que es, como le llaman, la depredación, la quema de la cubierta vegetal natural y también un problema que no es menor, pero igual es considerado como parte de este asunto complicado, en que la conservación de los ecosistemas, de los recursos naturales,
tiene que intervenir la participación de las comunidades, la población tiene que participar en reconocer e identificar la importancia y el cuidado del medio ambiente y sus recursos. Y muchas veces la población ignora esto. Entonces ignora y tampoco las autoridades no las involucra del todo para que pueda contribuir como un actor principal. Y también otro problema menor, pero bueno, ahí está como tal, son las diversas fuentes de contaminación. Y cuando hablaba aquí de la erosión genética, justamente hablamos de aquella reducción de la biodiversidad, ¿no? De la diversidad que está pues, de muchas especies que inclusive están extinguidas. Por ejemplo, aquí menciono el rinoceronte. Existían, muchachos, en el mundo, hasta no hace mucho tiempo, 4 especies de rinocerontes, pero varios de ellos ya son considerados especies extinguidas. Sí, desaparecieron para siempre. ¿Como cuál? El rinoceronte rosado. Ya no existe. El rinoceronte blanco. Tampoco existe. El rinoceronte negro. Tampoco existe. El único rinoceronte que aún se resiste en desaparecer de la Tierra es el rinoceronte gris. Y son muy pocas especies que quedan en el mundo. Y no son animales que se reproducen por cantidades, no, no, no son así. Y la pregunta es, por qué razón esas especies se extinguieron para siempre? ¿Mm? ¿Por qué razón? Se cazaban por su cuerno que tenía el marfil, ¿no? El marfil que utilizaba para hacer adornos, cosas, ¿no? Joyas, etcétera, por el bendito cuerno. Por eso nos mataban a los rinocerontes. Así es. No vale, no lo vale en realidad. No es que no sea valioso, sino no vale la pena extinguir especies por esto. Hay otras especies de animales que también se han extinguido, como por ejemplo el pájaro dodo, también plantas. Por ejemplo, una planta que también está en peligro de extinción es el árbol de la quina. Sí, el árbol que está en nuestro escudo nacional también está en peligro de extinción, porque en su momento, hace más de un siglo, fue casi depredada para usarla como antídoto para el paludismo. La quema de la cubierta vegetal también es un problema, ¿no? Porque contamina los ríos, empobrece la calidad de los suelos, y mira, y cuando no hay bosques, justamente el suelo está expuesto a la lluvia, a los elementos del clima, y se erosiona, y sus minerales desaparecen, o se disuelven, o se van a más profundidades, y el suelo superficial se vuelve una tierra estéril. Así es. Bien. Y obviamente de los problemas mayores tenemos ahí la deforestación, la destrucción de los bosques tropicales, templados, boreales, por el tema del uso de aprovechamiento de la madera, como para crear nuevas áreas para otras actividades, como la agricultura, la ganadería, la minería, entre otras. También está el problema grave de la contaminación del agua y la desertificación, que tiene vinculación también el tema de la desertificación con el calentamiento global. Ojo en la cosa, una cosa es la deforestación y una cosa es la tala, que son dos actividades distintas. Deforestar es que viene pues el hombre y se baja todo un bosque y deja así destruido el ecosistema. Eso es deforestación, depreda, destruye. En cambio la tala es distinto. En la tala yo corto los árboles, me bajo un bosque
Pero en su reemplazo, la empresa lo que hace es donde había un árbol, se siembra 3 plantones. Sí, donde había uno, se siembra 3 plantones para garantizar por lo menos que uno de ellos en el futuro arraigue sus raíces, crezca y releve generacionalmente al árbol que había ahí en el pasado. Y lo hace de preferencia con árboles que sean de la misma especie. Ese es la tala, el corte del bosque, de los árboles de los bosques, pero de forma responsable. ¿Bien? No es igual que la deforestación. Y en el Perú hay varios tipos de bosques, muchachos. Tenemos ahí, pues, bosques secos que se encuentran en la costa norte de Perú, Tumbes, Piura, Lambayeque, hasta La Libertad. Los bosques altoandinos, espérate, los bosques secos están conformados por algarrobos, por ceibos, por hualtalcos, por zapotes, por guayacanes, que son las especies más representativas del bosque seco, llamado así porque son bosques que se desarrollan en un ambiente que es seco, no hay lluvias. Y si hay lluvias, aprovechan las lluvias que caen en el verano, que son por unos cuantos meses, 2 meses nomás de lluvia, y el resto del tiempo ellos sobreviven, estos árboles del agua subterránea que existen debido a las enormes inundaciones que generan los fenómenos de niño cada cierta cantidad de años, cada 8 o 10 años. Los bosques altoandinos, los bosques altoandinos que se encuentran sobre los 1.500 metros sobre el nivel del mar, con especies como el coye, el queñual, el quisuar, que son nativos de aquí. También está el aliso. Los bosques de montano o nublado, que son los bosques que están en la selva alta, bosques que están en la zona montañosa, que viven y sobreviven no solo de las lluvias, sino también del agua que provee la neblina en las nubes, que en esta zona que es muy nubosa, y los bosques tropicales amazónicos en la llanura amazónica también, esa densa vegetación de bosques enormes, de una gran cantidad de metros de altitud, y que además tiene una gran utilidad para la comida. Las causas de estos problemas mayores, bueno, en el caso de la deforestación, es de que no se reforesta. O sea, está bien, pues se aprovechan los bosques, pero si no se reforesta, entonces se está perdiendo ecosistemas. Y también esto está contribuido a que no hay las leyes las suficientemente buenas y adecuadas para exigir, para preservar y proteger, o generar pues el uso sostenible de los recursos forestales. Otro problema es que llegan nuevos colonos, nuevos habitantes a la zona donde hay bosques. Donde van a llegar, van a traer bosques para asentar sus pueblos, comunidades, sus otras actividades económicas. Entonces eso también genera cuando hay un desorden, cuando hay desarrollo de nuevos colonos en las áreas de bosques. Cuando la madera también se utiliza como combustible. Por ejemplo, el algarrobo. El algarrobo está prohibido talarlo, por ejemplo, está prohibido el algarrobo para convertirlo en carbón, sí, en carbón para parrillas. La consecuencia es que no hay una correcta evotranspiración. Eso es importante. Lo que pasa es que las plantas producen vapor, o bien, sobre todo en las noches para las mañanas. Y eso contribuye al desarrollo de la humedad atmosférica, o bien, a regular la temperatura. Pero si no hay vegetación, pues el ambiente se vuelve seco, no hay evotranspiración y genera pues unos contrastes de temperatura entre el día y la noche. También pues esta escasez de humedad, si no hubiera bosques, genera a su vez también un descenso de las lluvias, el aumento del calentamiento global porque la vegetación absorbe el CO2, son grandes y enormes sumideros de carbono, capturan el CO2 para convertirlo en oxígeno. Esas son las consecuencias y que los bosques siguen desapareciendo. La solución simplemente es la reforestación o la tala, volver a replantar especialmente los bosques de las mismas especies que antes existían ahí. El otro problema es la contaminación del agua. La contaminación del agua presenta los siguientes, ¿no?, problemas. Tanto la contaminación por el uso doméstico, ahí están los detergentes, ahí también está, por ejemplo, eh, que muchas veces cuando uno lava los platos,
las ollas, vierten aceites por el fregadero de la cocina. El aceite de la cocina llega al agua del desagüe y muchas veces el desagüe va a los ríos y va a los océanos. Así que esa es una fuente también terrible de contaminación. Aparte de detergente, aparte de los dentífricos y otros químicos más que se vierten. También hay también de uso industrial, de uso energético y también de uso fluvial. En todos sus usos hay formas de contaminación del agua. Y la oferta hídrica, es decir, la cantidad de agua que existe en la Tierra, no es mucha, no es mucha. Es casi de entre 2 a 3% del agua mundial de agua dulce. Y cada vez hay más población, aumentando la demanda hídrica. Y al haber una gran demanda y poca cantidad de agua dulce para el resto de la humanidad, genera un estrés hídrico, un gran problema. Solamente en Lima, por ejemplo, hay lugares que el agua llega por horas en el caño o simplemente no tienen agua potable en domicilio y esperan que llegue el agua potable por camiones cisternas. Así es. Los agentes contaminantes, microorganismos, ¿sí? Que generan enfermedades, como el Helicobacter pylori, que genera la gastritis cuando toma agua cruda, para dar un ejemplo. Los desechos orgánicos, comidas vertidas en los desagües, desechos químicos, ¿no? Relaves, detergentes, desechos químicos orgánicos, como el derrame de petróleo, y los residuos sólidos como la basura, el desmonte, plásticos sobre todo, etc. Y por lo que no olvidar, también está incluido aquí los pesticidas. Consecuencia, la muerte de los ecosistemas, la proliferación de más enfermedades, porque sabe que el agua es un importante elemento para luchar contra las enfermedades, y una menor producción pesquera, porque se contaminan los mares, agrícola y ganadera. La desertificación es otro problema mayor que tenemos en los recursos naturales, porque justamente cuando es de origen antropogénico, o sea, de origen humano, es basado ¿por qué? Por unas muy malas prácticas. Por ejemplo, en el Perú hay unas malas prácticas agrícolas sobre el trabajo de los monocultivos. Es decir, siempre se cultiva la misma especie de planta, ¿no? O siempre maíz, siempre caña de azúcar o siempre arroz. Y eso genera pues el empobrecimiento de los suelos, generando una lenta, si se empobrecen los suelos, se vuelven estériles, o sea, se vuelven en tierras tipo desérticas. La salinización, claro. Lo que pasa es que cuando sobre todo los cultivos de arroz, cuando se excede de agua en los campos de cultivo, lo que hace que emerjan una gran cantidad de sales minerales, más aún si son áreas de cultivo que están próximo al mar. Y cuando el suelo se llena de sales minerales y de sales, se vuelve estéril. Y también el mal drenaje y empantanamiento cuando es sobre riego también, ¿no? También genera el empobrecimiento también, o si bien emergen muchas sales minerales, o las sales minerales que se encuentran en la superficie del suelo se disuelven a capas más inferiores. Soluciones. Pues aquí plantean el reciclaje de sedimentos que genera la irrigación, una agricultura sostenida, ecológica, con cultivos rotativos, ¿no? Y drenar pues las aguas de las zonas agrícolas para evitar justamente este apatanamiento, para evitar la salinización o la disolución de los minerales de las mismas. Y ahora sí vamos a llegar a lo que son las unidades de conservación, amigas, amigos. Como decía al principio de la clase, son áreas reconocidas por estados continentales y marinos, cuyo gran valor de sus recursos naturales son protegidos por su valor económico, científico, cultural y educativo.
Bien, y así también lo establece la Constitución Política. Y en la actualidad, pues son 75 áreas naturales protegidas, o también se llama unidades de conservación. Y actualmente están administradas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el CERNAM, que es un organismo que forma parte del SINAMPE, un sistema nacional de instituciones y organismos que velan y se dedican a la conservación de cada área natural, y todo este sistema está bajo la tutela del Ministerio del Ambiente. Y tienen varios objetivos. Una ANP, la investigación científica, para conocer la importancia, el valor económico, medicinal, científico de las especies que viven aquí, obviamente buscando con un uso racional de las ellas, proteger zonas silvestres que son zonas endémicas, que no se encuentran en otras partes del mundo, que son otros tesoros naturales. La preservación también de qué? La preservación también de especies de diversas variedades genéticas. El mantenimiento también de servicios ambientales, como también la protección también de elementos naturales y culturales que existen en estos lugares protegidos, como por ejemplo Machu Picchu, que es un lugar histórico, cultural, que es también parte de unas de las ANPs. Toda esta información de la naturaleza, de la historia antropológica, obviamente son aprovechadas para la educación, para el turismo, la recreación. O sea, no son lugares que yo voy y no puedo tocar nada. Claro que sí, puedo conocer, puedo investigar, puedo aprender, puedo hacer turismo, siempre y cuando sea de forma sostenible. Y este uso sostenible significa que se usan los recursos de forma adecuada, racionalizada y buscando alterar en lo más mínimo posible estos ambientes. Y estas ANPs tienen las siguientes categorías según uso o manejo de sus recursos. Los de uso indirecto son los caracteres intangibles. ¿Qué significa de uso indirecto? Significa que son recursos que o son ANPs cuyos recursos no pueden ser explotados. Esto es más intangible. No pueden ser aprovechados. El hombre puede conocer, puede ingresar para hacer investigaciones científicas, que puede hacer estudios, ¿muy bien? Pero no se puede extraer, justo aquí no se puede extraer. Mucho menos se puede practicar actividades económicas que alteren ecosistemas como la agricultura, la tala, la forestación o la minería. No se permite. No se cuida la intangibilidad de estos ambientes. Pero sí el hombre puede ingresar para estudiar sus especies y sus efectos en el ecosistema. Y tenemos los parques nacionales, los santuarios históricos y nacionales. Y los de uso directo son donde tienen recursos tangibles. Es decir, aquí estos recursos sí son aprovechados por la humanidad, por el Estado peruano, por el hombre, pero de forma racional. O sea, el hombre, el Estado permite que en estos lugares se puede hacer turismo, se puede haber recreación, se puede haber también investigación científica, histórica, de todo, pero manteniendo y aprovechando los recursos de forma racional y adecuada. El ejemplo, aquí se quita de donde vivimos, la reserva de Paracas. Pregunto, ¿se puede hacer turismo en la reserva de Paracas? Por supuesto. Se puede ir a las playas que estén en Paracas, se puede navegar por las aguas de la bahía de Paracas, donde está cerca de una isla, famosa isla Ballestas. No podemos ver cómo están los lobos marinos, las aves guaneras, las especies marinas. Ojo, los peces que viven en esta reserva nacional son extraídas, pero no por la pesca industrial, sino por la pesca artesanal, que sí es una forma de pesca que conserva, que sí aprovecha de forma racional y sostenible los recursos marinos. Así que, por ejemplo, las reservas es un ejemplo de que se puede hacer recreación, turismo, investigación científica, etc. Esos son los de uso directo. Y por último, tenemos aquí las áreas que están de condición temporal o transitoria, que son las zonas reservadas, que el Estado peruano pues ya se está analizando, evaluando para definir si que realmente le vale la pena ser declarado como una ANP
o sí vale la pena conservarlas como tal. Y dentro del grupo de las ANPs son los parques nacionales que tienen una mayor cantidad de territorios, muy bien, extensión, superficie sobre Perú, y que tienen menos superficie de territorio, son los refugios de vida silvestre. Y aquí tenemos, por ejemplo, pensamos con los parques nacionales. Los parques nacionales que son áreas intangibles en las que se protege a todas formas, a varias especies de flora y fauna, así como la belleza paisajística. Tenemos aquí pues que son de uso indirecto de la investigación, educación, turismo y recreación, pero uso indirecto, limitado, sobre todo del turismo. Aquí tenemos el más grande de todos, el Parque Nacional del Alto Purús. El Parque Nacional del Alto Purús es el parque nacional más extenso de Perú. Y el más pequeño de todos, ¿cuál es? De los parques nacionales. El de Tingo María es el más pequeño de todos. Bueno, y el más antiguo de los parques nacionales, el de Cutervo. Y el más reciente, creado en el año 2018, el de Yaguas en Loreto. Tenemos otro más famoso, por ejemplo, el Parque Nacional del Manu, capital de la biodiversidad. El, también está el Parque Nacional del Huascarán en el Callejón de Huaylas, un lugar hermoso. Los Cerros de Amotape en Piura, entre otros. Imagen el Alto Purús, el de Cutervo. Y mira acá, tenemos aquí lo que son los santuarios nacionales. Los santuarios nacionales, amigas, amigos, son áreas también de carácter intangible. La diferencia es de que en los santuarios nacionales, con respecto a un parque nacional, en un parque nacional protege a varias especies de flora y fauna. Así es. En cambio, en lo que es un parque, en un santuario nacional, en el santuario nacional se protege a una especie específica. Se protege a una especie específica de flora y de fauna. Y esta especie específica, amigas, amigos, ¿por qué razón? Porque está en peligro de extinción. Tiene una condición muy vulnerable. Así es. Claro que se puede decir investigación, educación y turismo, sí, pero de forma indirecta, o sea, de forma eh, limitada. Bien. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso del bosque de piedra de Guayay en Pasco, el Santuario Nacional de Caripuy, que conserva y protege aquí a una comunidad de puyas de Raimondis, también llamado Titancas, en la Libertad. Las lagunas de Mejía, que conserva ecosistemas de humedales en Arequipa. El de Ampay, que protege específicamente a una especie de árbol, que es la Intimpa, también llamado Podocarpus, que está en Apurímac. Los manglares de Tumbes, que protegen los manglares, que están ahí en la desembocadura del río Tumbes, entre otras. Y quiero presentar a ustedes uno de estos lugares que se llama Pampa Hermosa, ubicado en la región de Junín, en Chanchamay. Voy a compartir el video con ustedes. Vamos a poner una pausa, mi estimada Miriam, por favor. Miriam, vamos. Mire el bosque de Piedra de Guayay. Aquí está el bosque de Piedra de Guayay de ese santuario nacional. Es una meseta muy alta y tiene pues, es enorme. No basta un día para conocer todo este bosque de piedra, que son formaciones geológicas de rocas que han sido erosionadas por los vientos, por la erosión eólica. Este es Calipuy, en la Libertad, y comunidad, este conjunto de rodales de Intimpas o Puey de Raimondi. Este árbol aquí que va hacia la derecha, que pasa un pequeño árbol de Navidad, es la única conífera que se desarrolla en los Andes, ¿sí? Coníferas, primo hermano de los pinos, por si acaso, ¿no?
Los pinos normalmente son de Canadá, de Rusia, de Estados Unidos, de Europa, pero la excepción es que hay una especie de pino, una conífera andina, y hay un bosque de estas coníferas, estas intimpas, en Ampay, como fue una isla, ¿no? Aislado del mundo. Sí, este ecosistema. Esta pampa hermosa y su espectacular y hermoso bosque montano o bosque nublado tropical. Los santuarios históricos son lugares que hay una coincidencia de hechos históricos muy importantes para el Perú y también para el mundo, y estos hechos históricos coinciden dentro de espacios naturales. Por ejemplo, tenemos acá a Chacamarca, que es un terreno, es un espacio en donde ocurrió la batalla de Junín. En la batalla de Junín, una de las gestas de la independencia. ¿Sí es? Tenemos los bosques de Pomac, este bosque de algarrobos, que está en Lambayeque. Este bosque de algarrobo, un bosque seco, por cierto, que rodea a áreas arqueológicas de la cultura moche, porque Moche es la famosa Huaca Rajada, donde se encontró el señor de Zipán. Este Chacamarca se dijo, ¿no? Aquí ocurrió la famosa batalla de Junín, aquella batalla en que se agarraron a punta de sable el ejército patriota con el ejército realista. La Pampa de Ayacucho, también llamada Pampa de la Quinoa, muy famosa en las últimas semanas porque aquí hubo una juramentación del presidente del Consejo de Ministros, señor Bellido, señor, bueno, pues, bueno, bastante cuestionable, ¿no? Ahí fue esta ceremonia en 29 de julio, creo que fue, el majestuoso Machu Picchu. Pues. Pero quiero hablar de la Pampa de Ayacucho primero. Aquí ocurrió la famosa batalla de Ayacucho que consolidó la independencia hispanoamericana frente a España. ¿Por qué hispanoamericana? Porque estoy diciendo muy bien que en esta batalla hubieron una gran cantidad de soldados colombianos, bolivianos, argentinos, que participaron en esta batalla, peruanos, contra el ejército realista, cuyo ejército realista no está conformado por españoles, sino por mestizos y criollos peruanos, por si acaso ya. Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo moderno. ¿Quién conoce Machu Picchu, muchachos, aquí? Confirmen. ¿Quién conoce Machu Picchu? Nada, ahí está bien. Ucha. En Machu Picchu ya se reír el turismo ya. Así es. Ah, noticias. Muchachos, ustedes saben que para llegar a Machu Picchu hay dos maneras complicadas para llegar. Uno es complicado por económico y el otro por la ruta. Por económico, saben muy bien que hay dos empresas de trenes que transporta desde Cusco o de Itambo hasta Machu Picchu. Bien, hasta, sí, pues, hasta el distrito de Machu Picchu. Bien, eh, por cierto que los trenes son caros, son caros. Y hay un tren de precio social que se llama el tren local. El tren local que me parece que el pasaje está 20 lucas por persona. Pero que el tren local que no sale cada hora, sale una vez al día nomás. Y que tiene que comprar tus boletos con muchos días con anticipación. No es que yo voy, chopo mi tren y no, no. Tienes que comprar por lo menos unos 5 días, 4 o 5 días de anticipación. Ojo, hablamos tiempo pandémica, tiempo de pandemia, no antes de pandemia. Tienes que reservar tu boleto para el tren de Machu Picchu. Y salir tempranísimo, a las 5 de la mañana. ¿Bien? ¿Ok? Y sale solamente una sola vez. Y el resto de trenes son trenes que son de precios muy caros, carísimos, en dólares, por lo menos en soles, y de vuelta te sale como casi 900 lucas. Sí, el turístico, exactamente el turístico. Entonces, no hay otra forma de llegar ahí, ¿no? Por trenes. El tren local,
que es muy demandado, muy peleado, con mucha de anticipación tienes que comprarte los boletos. Y el otro, y que antes de la pandemia la gente iba en el tren local, antes de la pandemia la gente iba parada, así como fuera metropolitano, todo aplastado, así ve la gente. Ahora con la pandemia van sentados por el tema de los protocolos de seguridad, así es, por la pandemia, van sentados. Pero antes la pandemia iban todos parados como ganados, así es. El que chapaba asientos, pues, sortudo, así era el tren local. Y todos sabemos quién es el dueño de una de esas empresas, porque hay dos empresas ahí que prácticamente cobran igual casi la misma tarifa. Pero uno de esos dueños quiso ser presidente de Perú, ¿no? Un misógino, así, ¿no? Un de esos, señor, pues un impresentable. Bueno, la otra ruta es por ser por colectivos y por una ruta alterna que son mucho más horas, por una carretera que no está asfaltada, mucha vuelta, muy complicada, etcétera. ¿Bien? Más horas, y no te lleva hasta el mismo Machu Picchu, la misma ciudad, sino te deja en un lugar llamado hidroeléctrica y te tienes que caminar unas 4 kilómetros más o menos hasta llegar al pueblo de Machu Picchu. O sea, esa ruta, el colectivo no te llega al mismo pueblo, te deja a unos kilómetros de distancia que tienes que ir a pie, a pie. Noticias buenas al respecto. ¿Quiere que le cuente alguna noticia buena al respecto para ir a Machu Picchu? ¿Sí? Les comento, no les cuento el chisme. Pero quiero que te anime, Frankie. Quiero que te cuente el chisme, porque el chisme tiene buenas noticias. Eso tiene buenas noticias. Quiero que te cuente, Frankie. Ya. El gobierno regional del Cusco acaba de recibir la partida presupuestal del gobierno del Estado peruano. Y esto no es ha sido pues ya aprobado el presupuesto en el gobierno de Sagasti y ha sido firmado recientemente por el gobierno de Profe Castillo. Ha dado la partida presupuestal al gobierno regional del Cusco para que empiece la construcción de la carretera Cusco-Machu Picchu. Al fin va a haber una carretera de Cusco a Machu Picchu para que pueda ingresar una mayor cantidad de personas a la ciudad de Machu Picchu y a Cusco para que puedan transportarte más directamente, para que ya no uses solamente los trenes, para que no te veas obligado a usar trenes, sino con buses o con movilidad. ¿Qué le parece la noticia? ¿Qué le parece? Es una noticia muy buena. Así se va a ahorrar muchos costos. El turismo se va a hacer más económico. Así es. Ahí se va a grabar Transformers. También, también. Pero eso no era el chisme que quería contar, era el tema de que se va a hacer la carretera. Así que para llegar a Machu Picchu va a ser mucho más barato. Ahora, muchos dicen, pero muchos turistas va a llegar a Machu Picchu. Está bien, hay muchos turistas, es verdad, ¿no? Pero obviamente aquí se puede aplicar el mismo asunto del templo, ¿no? O sea, reservo mi entrada para Machu Picchu con tiempo de anticipación, para que haya una capacidad máxima para Machu Picchu por día, pero al menos yo ya sé que tantos días, aquí de 3 días yo iría a Machu Picchu, tengo ya mi entrada para entrar al santuario histórico, pero para viajar yo no va a costarme pues 800 soles, pagar capricho con el red turístico o, pucha, pelearme una cola, buscarme pues, con suerte el tren local, sino por vía terrestre, por carretera y me ahorro plata y me sale más barato el turismo a Machu Picchu. ¿Veas? Algo bueno. Y ya, pues, el día que tú vayas a Machu Picchu, ya, pues espero que estén filmando Transformers para que se haga con Optimus Prime, ¿no? Ahí, pues. Los chibolos a la muerte. ¿Qué más tenemos? Las reservas nacionales. Las reservas nacionales, amigas, amigos, ya son áreas tangibles. Son áreas tangibles en donde sí, pues se aprovecha, se conserva las especies de flora y fauna, pero sobre todo se permite el aprovechamiento racional de los recursos naturales solamente por parte del Estado. El Estado es el que autoriza quiénes son los únicos
que tienen derecho a extraer, aprovechar los recursos naturales que aquí se encuentran. ¿Bien? Ahí tenemos, por ejemplo, la famosa pampa galeras, también llamada bárbara de Chile, que se protege y se conserva a la vicuña y se aprovecha la lana de las mismas solamente por parte de las comunidades que viven aledañas a esta zona de protección. También tenemos la famosa reserva de Paracas, que hace no mucho tiempo, antes de la pandemia, una empresa, no sé qué día del Estado había dado permiso a una empresa extranjera de construir un puerto, un megapuerto por el lado de la bahía de San Martín, ¿no? Un puerto ahí cerca de Paracas, pero que iba a tentar o iba a amenazar dramáticamente el ecosistema de la bahía de Paracas. Entonces ahí creo que no sé cómo ha quedado este asunto. Bien. También están las lomas de la Chay, que están siendo muy visitadas ahora en temporada de lomas. También hay una reserva de Caripuy, así como un santuario, también una reserva de Caripuy. Aquí se protege y conserva el guanaco, ¿no? Una especie de camérido. También está Bopata, son manglares de Tumbes. No, manglares de Tumbes no, Tumbes, que ahí en Tumbes aquí se protege un espacio de ecosistema del bosque tropical del Pacífico. San Fernando también es una reserva marina que está en Ica, por Marcona, muy buena, muy bacán, que también se está haciendo cada vez más conocida. Vamos a ver un pequeño video de San Fernando en un instante, por favor. Mira, si me permites, una pausa, por favor. Aquí hay ver ecosistemas marinos. Aquí se ve ecosistemas marinos, ¿no? Y es otra forma de apreciar la belleza del desierto y el mar y las especies marinas que viven ahí, y llega a los cóndores y los guanacos de los Andes, una cosa alucinante verlos en la costa peruana. Es otra experiencia. Así es. Bueno, esta es la imagen de Pampagaleras, de Pacaya Samiria, que es la reserva nacional más grande, la de Calipuy, donde aquí conservan los guanacos, San Fernando, un lindo lugar. Y continuamos. Vamos a los refugios de vida silvestre, que son áreas que son lugares que han sufrido cierto daño, cierto deterioro, y que necesita de la participación del hombre y de organizaciones vinculadas o interesadas en la conservación del medio ambiente para su recuperación, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, no es familiar aquí, los pantanos de Villa, muchos ríos, que cada vez es de menos extensión, se está comprimiendo, se está contrayendo por el crecimiento de la ciudad, lamentablemente. La Quipampa, en Lambayeque, y los bosques nublados de Urima. ¿No? La Quipampa en Lambayeque, el bosque nublado de Urima, ambos bosques necesitan la preservación de sus bosques, sobre todo, porque hay muchas áreas que han sido taladas, depredadas para otras actividades económicas. Los pantanos de Villa. Las reservas paisajísticas son lugares impresionantes. En el Perú solamente hay dos. Y es que aquí se protege la armoniosa relación que existe entre el hombre y la naturaleza. Aquí hay pueblos que tienen actividades agrícolas, ganaderas, y lo complementan muy bien con el turismo, porque tiene escenarios paisajísticos tan bellos que traen a muchos turistas. Y obviamente aquí siempre buscando la manera de hacer turismo sin contaminar el medio ambiente. Y que en Lima hay uno, entre Lima y Junín, se llama Nor Yauyucochas. Y este lugar, Nor Yauyucochas, muchachos, es un lugar excelente para visitar. Sobre todo aquellos han escuchado la localidad de Huancaya, no Huancayo, sino Huancaya. Huancaya. ¿Bien?
Van a ver ustedes ahora. El turismo todavía no se ha reabierto todavía aquí, aún no se ha reabierto, pero, sin embargo, imagino que pronto se va a reactivar. Voy a aquí activar esto. Vamos a poner una pausa de video, mi estimada. De cómo se puede generar una convivencia adecuada entre el hombre y el ecosistema y el medio ambiente. Así es. Pero está recontra chévere. Ya sabes, cuando van a la zona andina, para pasar la noche en la zona andina, estas recomendaciones. Hace frío ahí. Para llevar, claro, claro, Frankie, claro, por supuesto. Primero, no llevar polo de algodón. No. El polo de algodón, este, se, si es para caminata, no. Si es para caminata, polo de nylon. Muy bien, polo de nylon. Si es para dormir, polo de algodón, una capa más chompa de lana o de polar y encima una casaca impermeable. Si vas a descansar, si vas a caminar poco de noche, así es. Pero si vas a caminar de día y hace frío, el polo de algodón no, un polo de nylon, porque cuando se suda, se moja el algodón y se conserva el frío y te puedes enfermar. En cambio, el de nylon o de licra se seca más rápido y no te enfermarías. Y la casaca, y la chompa y la casaca. Esa es la forma adecuada. Pantalón, dos pantalones, un calentador, sí, pelicrado, pues. Sé que las chicas tienen sus calentadores, ¿no? Los varones también tenemos calentadores, por su caso, que tiene su abertura para hacer la pila. Y encima, si es para caminata, un jean, ¿ya? Pero si es un lugar muy frío y con lluvia, un impermeable. Pero si para Huancaya, un calentador y un jean. Así es. Buenas zapatillas. No zapatillas Nike, esas, no sirve esa porquería, no sirve. Se destroza. Recomendaciones de buen este, eh, aficionado de trekking. Continuamos. Mira qué linda foto de Huancayo. Espectacular. Se puede pescar también ahí. Espectacular. Este es otro lugar hermoso. La subcuenca de Cotahuasi, el cañón más profundo de América, también lugar hermoso. Arequipa. Las reservas comunales son lugares donde justamente el Estado autoriza a las comunidades nativas que puedan ser ellas las únicas en que pueden aprovechar los recursos naturales de los bosques. Así es. Por ejemplo, tenemos ahí varios de ellos, como Yanesha, Elcira, Manequia, Chenica, Macharenga, casi todas ellas con nombres de comunidades nativas, están en la selva. Son ellos que tienen el conocimiento milenario de sus antepasados de cómo aprovechar adecuadamente los recursos de la selva, de la madera, de los bosques, de la flora, de la fauna. No depredan, no contaminan, no destruyen. Aquí está prohibido la presencia de nuevos colonos, nuevos habitantes que invadan estas áreas. Está prohibido. Solamente son exclusivos para estos. Se llaman reservas comunales. Los bosques de protección son áreas que se encuentran en las partes altas de las cuencas de los ríos, de algunos ríos, donde hay algunos bosques que sirven para lo que es evitar la erosión de las lluvias de verano y que generen huaicos o lloctas. Los bosques son como paraguas naturales que evitan justamente esa erosión y, este, y también pues el tema que los bosques ayudan a absorber también la humedad, las neblinas que se forman aquí, también el agua de las lluvias para almacenarla como agua subterránea que van a alimentar a los ríos. Aquí tenemos, por ejemplo, el más pequeño que hay en el Perú es el aledaño a la Bocatoma del Canal Nuevo Imperial en Cañete. El más grande es Alto Mayo, en San Martín, un afluente del río Guayaga. Este es el Canal Nuevo Imperial en Cañete, cerca de una Guanasta, Paraibamba, Alto Mayo. Los cotos de caza.
áreas tangibles que se permiten la práctica regular de la casa deportiva. Sí, pues, de la casa deportiva aquí. Sí, dice, profe, me están matando animalitos. Sí, pero bueno, digamos que aquí se permite la caza de ciertos animales que no estén en peligro de extinción. Muy bien. Aquí tenemos angolo y su chubamba. Ahora, si aquí se mata animales que no están en la lista permitida, obviamente hay sanciones drásticas. Así es. Y las zonas reservadas, como te dije hace varios minutos atrás, son áreas que están siendo evaluadas por el Estado peruano, son de carácter transitorio, para que en un futuro se pueda, después de estudios e investigaciones, evaluar a qué tipo de ANP le correspondería, ¿no? Si es una de carácter intangible o tangible, y, o si no, no, pues si no tiene las condiciones, pues no, no calificaría como una ANP. Aquí tenemos varios de ellos, y un lugar que es mi favorito, que es eh, la cordillera de Guayguas, que me parece que ya le corresponde ya ser catalogada como un parque nacional. Me parece que sí, ya debería. Ahí tenemos aquí la cordillera de Guaymas, la famosa vista de las tres lagunas, hermoso lugar. Y es considerada la segunda ruta de trekking o la segunda ruta de alta montaña más bella del planeta, después de los Alpes. Así es. Bosque de Zárate también está en Lima, en la provincia de Guarochirí. Y por último, allá a nivel mundial, las Naciones Unidas reconoce la importancia de la protección también de áreas naturales, ya sea a nivel, es una categoría internacional, la Reserva de la Biosfera. Y tenemos aquí eh, que muchas de ellas están en el Perú, así es, y son consideradas como patrimonio natural de la humanidad. Aquí en el Perú tenemos la Reserva de la Biosfera del Noroeste, que está en Tumbes y Piura, donde incluye las ANPs como los Cerros de Motape, que es un parque nacional, y los santuarios nacionales también de los manglares de Tumbes. Pero también incluye otras ANPs como la Reserva Nacional de Tumbes, que se diferencia de los manglares, porque los manglares conservan el santuario de los manglares, y la Reserva Nacional, Bosque Tropical del Pacífico, y parte del Coto de Casa de Angol, que son la zona de amortiguamiento. Aquí la zona de amortiguamiento son la zona periférica de esta reserva de la biosfera. Obviamente tenemos el Parque Nacional de Huascarán, también es un lugar hermoso, muy bello, de protección de bosque, no, de cordilleras tropicales en el mundo. Es que esta es la cordillera tropical más alta del planeta, la Cordillera Blanca. La reserva de biosfera, la más conocida, la del Manu, donde está el Parque Nacional del Manu, capital de la biodiversidad, amenazada por la minería ilegal de oro en mares de Dios, no es poca cosa. La reserva de la biosfera de Oxapampa y Anecha, o Achánica de Anecha, que incluye al Parque Nacional de Anachaga-Chimillén, y también, pues, dentro de los límites o de la zona de amortiguamiento, reservas comunales, donde está aquí comunidades nativas, como de los Yanesha, El Sira y San Matías, San Carlos. La Reserva Biosfera de Gran Pajatén, también de los últimos creados, reconocido por UNESCO. Muy bien, aquí está el Parque Nacional del Río Abiseo, y una de las últimas es la Reserva de la Biosfera Transfronteriza de Paz, que está entre Perú y Ecuador. Me parece que de las pocas en el mundo en que una zona de la biosfera está entre dos países, y es un lugar donde ocurrió pues el conflicto armado del Alto Cenepa, y también, no, del Alto Cenepa no, del conflicto de 41 entre Perú y Ecuador, y esta área pues es una área que Perú y Ecuador se pusieron de acuerdo como compromiso en que una antigua área de guerra sea considerado una zona de paz y conservación.
Aquí se protege también ecosistemas de selva alta y también de bosque seco y de bosque tropical del Pacífico. De los últimos que se ha creado en el año 2020 es la Reserva de la Biosfera de los Bosques Neblina de la Selva Central. Y ahí está un lugar conocido por nosotros, Pampa Hermosa. Conservación de bosques nublados tropicales, junto con el bosque de protección de Puypuy. Ahí está, en Chanchamayo, muchachos. Y vamos a trabajar las dirigidas. Vamos a ver, dirigidas. Las primeras 5 preguntas, las preguntas caramelo, las preguntas dulces, las chichitas. A ver, claves, lancen por favor. Dice que la 1 es Cuto, ¿es cierto que la 1 es Cuto? Los Pantenes Villa no es una zona reservada, ¿no? Hace años fue. No, es una zona reservada. Es un refugio de vida silvestre. Es un refugio de vida silvestre. Se requiere de la recuperación de este ecosistema para que no desaparezca. Así es. La segunda, a ver, una de las categorías de áreas naturales protegidas denominadas. Tiene por objetivo la protección del medio ambiente y el fomento de espacios de relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza. Mira, la relación armoniosa entre hombre y naturaleza. Está buena, los dinámicos. Sí, la segunda son los dinámicos. Buena, buena. ¿Quién dijo? ¿Quién no dijo? ¿Quién dijo quién fue el primero? Ahí va a decir Frank. Oye, para eso sí era así creativo, ¿no? Tú no eres TikToker, ¿no? O creador de memes, ¿no? Está bien, los dinámicos. Ah, ya, pero hay talento, hay talento. Hay creatividad. Tercera, según su forma de uso y aprovechamiento, las ANPs se clasifican en áreas de uso directo e indirecto. Señale qué categoría no se incluye dentro de las ANP de uso indirecto. ¿Cuál no es indirecto? Los únicos que no son indirectos, este, ahí es la Reserva Nacional. Claro, Amaris. La tercera, Amaris. La cuarta, ¿cuál sería? Porque las demás son intangibles, pues son de carácter indirecto. Digo directo. Dice que se están reuniendo condiciones para ser considerada una ANP, requiere de estudios para determinar en otra extensión categoría que responda. O sea, todavía están en estudios. Claro, esa es la zona reservada, ¿no? Dinámicos otra vez. Dinámicos. Y donde hay Puyes, Raimondis, que está en conservación y protección, en Calipuy, ¿no? ¿Eso está en qué departamento, región? En La Libertad. Castillo, ¿no? Castillo. Cuto es. 6. Las ANPs se certifican según el nivel administrativo, según el nivel administrativo y según la forma de uso, considerando este último criterio, aquella ANP donde se puede investigar, visitar con fines turísticos, a ver, o educativos. Claro, la de uso directo, sí, también. Todos son turísticos en realidad, pero si es solamente para investigar y visitar con fines turísticos educativos, aquí no incluye aprovechamiento de los recursos. O sea, aquí no habla de aprovechar recursos. Si dijera aprovechamiento de los recursos naturales, sería pues de uso directo. Sin embargo, si solamente son lugares que se permite investigar, hacer turismo y educación, y no considera el aprovechamiento de sus recursos, esto sería de carácter intangible, o sea que puede ser un parque o uno de los santuarios. Así que será aquí clave BB. BB. Bien, repito, si aquí se agregara el aprovechamiento sostenido de sus recursos naturales, entonces sería aquí directo. Pero no lo dice, no lo menciona. Solamente el turismo y la actividad científica y otras más, ¿no?
El número 7. ¿Cuál no corresponde a una reserva de la biosfera? RB. Machu Picchu, pues. No es una reserva de la biosfera. Ay, oh, ya para que las 8 y la 9. Ya. En la 8, Paracas. No, ahí está. Paracas. Porque aquí habla del caso de este puerto que se iba a modernizar en la bahía de Paracas, que iba a tener un grave problema ecológico, un impacto ambiental sobre la ciudad de Paracas. Y ese es un tema reciente, es una polémica que surgió un poquito antes de la pandemia. Y las orquídeas, pues, abundan mucho en la selva alta, en el Valle de Guayaba, en la selva alta, en los bosques nublados. Por eso que aquí se reserva, aquí está Tambopata, selva, la selva, y como también Pacaya Samil. La número 10. En la costa peruana existe un mal aprovechamiento de los usos de los suelos y a largo plazo contribuye a la pérdida de capacidad fértil de estratificación, que tiene una de sus consecuencias. Claro, cuando en la selva, no, cuando en la costa peruana, pues, cuando el suelo se vuelve estéril, ¿no? Cuando hay malas prácticas agrícolas, sobre todo el exceso de uso de sobre el riego, ¿bien? Y cuando el agua se queda almacenada en posada. Así que aquí la clave sería, y también pues el desarrollo de la población, pues no también, pues, el crecimiento de las ciudades, o sea, lugares, los suelos de uso mal adecuado. Que la respuesta sería la A. La número 11. No entiendo tu respuesta, Frank. A ver, ¿por qué no qué? Ya, porque en la costa peruana no hay cubierta vegetal, pues. No hay pastos naturales. Ese es el problema. Pues no hay pastos naturales. Por esa razón. Recuerda que la costa peruana predomina las zonas áridas. Y las pampas, por si acaso, las pampas tienen vegetación porque el hombre está cultivando, ¿no? De origen natural, ¿no? Así es. Tenemos ahí. El impacto del cambio climático sobre la desertificación es complejo y los conocimientos sobre la materia son todavía insuficientes. Por un lado, el incremento de las temperaturas puede tener efectos negativos en aumentar la evaporación del agua del suelo y reducir las precipitaciones. Por otro lado, el número de dióxido de carbono en la atmósfera puede potenciar el crecimiento de algunas especies de plantas. En cambio, el cambio climático podría reducirse en un mayor riesgo de aridez y la desertificación en muchas zonas, aunque es difícil predecir sus efectos exactos. Según el texto, es correcto afirmar qué cosa. Que la respuesta sería, la clave, dice, la uno es, el cambio climático no tiene vinculación alguna, sí tiene vinculación, claro, sí tiene vinculación. Pero sí, el cambio climático puede influir en la contribución, en la distribución de precipitaciones y consiguiente también puede generar sequías y desertificación, alteraciones del clima, ¿muy bien? Y que puede generar la desaparición de formas de vida, pues, sobre la Tierra. Así es. Entonces, la clave es la 2 y la 3. 13 y 14. En ellos se protege de carácter intangible la integridad ecológica de uno o más ecosistemas. Está prohibido todo aprovechamiento directo de sus recursos naturales. Está prohibido. Entonces, es indirecto, pues. ¿Dónde está prohibido? En las reservas no. En las reservas se puede aprovechar de forma racional. Está prohibido en los parques y los santuarios. Así que la clave sería aquí 1 y 2. En la tercera son reservas comunales, pues que habla el caso de las reservas comunales como oceánicas. Y la 14, si relacionamos aquí hay un error de tipeo, ¿ya? Primero, la reserva el centro del Pacífico, aquí en temporada de invierno aparece la loma de la Chay. Bien. Bosque seco ecuatorial, eso se ve en los bosques de Motape en Piura. Piura y Tumbes. Muy bien.
bosque tropical o amazónico en la reserva de Tambopata. Y la sabana de palmera que está en la frontera con Bolivia, bajo Agazoné. Así debe ser esta relación. Y por último, son características que corresponden y asocian los parques nacionales. Aquí tenemos pues destinadas a la protección, asociación de flora y fauna, así como también es correcto. No se aprovecha ningún recurso. No. El ingreso de la comunidad nativa se encuentra supeditado a la asistencia de espacios disponibles. Se permite, pues, eso. Y el ingreso para estudios científicos, sí, eso sí es cierto. Eso es cierto. Así que la clave aquí sería la clave de dedo. Bien, clave de dedo. Muchachos, hasta aquí llegamos el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Me preparo para otra clase y después me voy a vacunarme. Me toca la segunda dosis. Yo espero que con mi vacuna mi cuerpo tenga ya la señal